Buenas noches, queridos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel Moreno, carrera de Ingeniería Civil, en la materia de construcción de edificios, 10º semestre. Hoy vamos a continuar con la temática de instalaciones eléctricas y vamos a tocar el tema relacionado a la corriente alterna. Ya vimos la teoría de la corriente continua, ahora vamos a ver la teoría de la corriente alterna. De fundamental importancia para entender lo que son los circuitos eléctricos en edificios. Nos acercamos por favor a la pizarra. Viendo nosotros la teoría y definiendo los conceptos, tenemos que la frecuencia en una corriente alterna es el número de ciclos que realiza por cada segundo. Se mide en Hertz. Una fuente electromotriz alterna de frecuencia F, cuyo valor máximo es el voltaje máximo, varía con el tiempo de acuerdo a la siguiente fórmula. El voltaje va a ser el voltaje máximo multiplicado por el seno de 2pi frecuencia tiempo. ¿Por qué? Al ser una función senoidal, entonces va variando en función al tiempo. Toma un voltaje máximo, mínimo, positivo, negativo, ¿correcto? Donde W viene a ser la velocidad angular, que la velocidad angular nosotros sabemos que es 2pi partido entre periodos, y 1 sobre periodo de frecuencia, por consiguiente queda 2pi frecuencia, que es la velocidad angular, ¿correcto? Entonces la intensidad de la corriente viene dada por la intensidad máxima, seno de 2pi frecuencia tiempo, intensidad máxima por seno de Wt, donde W sabemos nosotros que es la velocidad a la frecuencia angular o la velocidad angular. Y eso se representa en la siguiente gráfica, es una función senoidal, ¿correcto? Que parte de cero, tiene un pico, vuelve a cero, otro pico negativo y sube, ¿correcto? Entonces un ciclo es una ida y una vuelta completa. Tenemos una intensidad máxima positiva y una intensidad máxima negativa y obedece a una función senoidal. Valores eficaces. ¿Cuáles son los valores eficaces? Intensidad eficaz va a ser igual a 1, va a ser la intensidad máxima partido entre la raíz de 2, que va a ser igual a 0, haciendo esta operación, 1 sobre la raíz de 2 sale 0.77 de la intensidad máxima. Y el voltaje eficaz va a ser el voltaje máximo partido entre la raíz de 2, que sale 0.77 del voltaje máximo, ¿correcto? Entonces vamos a definir los conceptos de reactancia inductiva. ¿Qué es la reactancia inductiva? La reactancia inductiva por definición viene dada por 2pi frecuencia L de la inductancia, ¿correcto? Donde L es la inductancia medida en Henry. Reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva viene dada por esta expresión que es 1 sobre 2pi frecuencia capacitancia, 1 sobre 2pi frecuencia capacitancia, donde se es la capacitancia en faradios. Ángulo de fase. ¿Cuál es el ángulo de fase? El ángulo de fase es el que se forma entre la horizontal y el vector, el vector B máximo, ¿correcto? Entonces B va a ser vector B máximo multiplicado por el seno del ángulo θ, ¿correcto? Y eso va a ser igual al voltaje máximo seno de 2pi frecuencia tiempo. Y lógicamente la frecuencia se mide en giros por unidad de tiempo, ¿correcto? Entonces estamos midiendo nosotros que este lado del triángulo o el cateto opuesto viene dado por B máximo por el seno del ángulo de fase. Por el seno del ángulo de fase. Que eso va a ser igual a B máximo seno de 2pi frecuencia tiempo. ¿Correcto? En un circuito de corriente alterna tenemos nosotros un resistor, un inductor y un capacitor. El voltaje del resistor es intensidad por resistencia. El voltaje generado por el inductor va a ser I por la reactancia inductiva, y BC va a ser I por la reactancia capacitiva, ¿correcto? Entonces tenemos nosotros que en circuitos en serie, en corriente alterna, el voltaje es la suma del voltaje resistivo, el voltaje capacitivo, el voltaje inductivo y el voltaje capacitivo, ¿correcto? Eso representado en una gráfica en el eje Y. Hacia arriba tenemos el voltaje inductivo, para abajo capacitivo y en el horizontal resistivo. Entonces tenemos el vector resultante, ¿correcto? Entonces el vector R va a ser igual a la raíz cuadrada BR cuadrado más BC menos BL. BC
BL, quiero decir BL menos BC elevado al cuadrado. Y el ángulo de fase lo medimos a través de la tangente del ángulo. Va a ser igual a BL menos BC partido entre BR. O también coseno de phi va a ser BR dividido entre B, donde B es el resultado del voltaje de la suma del vector del voltaje resistivo más el voltaje inductivo más el voltaje capacitivo. Impedancia. Tenemos nosotros que el voltaje resistivo va a ser I por R, el voltaje inductivo va a ser I por XC y el voltaje capacitivo va a ser I por XL, quiero decir, y el voltaje capacitivo va a ser I por XC. ¿Correcto? Donde XL es la reactancia inductiva y XC es la reactancia capacitiva. Ahora, voltaje va a ser intensidad por la raíz cuadrada de x cuadrado más xl menos xc elevado al cuadrado, que esta es la impedancia que se denota con la letra Z. Factor de potencia. El factor de potencia viene dado por I por B por el coseno del ángulo de fase. ¿Correcto? Factor de potencia va a ser el coseno del ángulo de fase, va a ser igual a R, la resistencia dividido entre la impedancia. R cuadrado más paréntesis XL menos XC todo elevado al cuadrado. ¿Correcto? Circuitos en paralelo. En el circuito en paralelo tenemos lo mismo. La intensidad resistiva va a ser B sobre R. La intensidad inductiva, capacitiva quiero decir, va a ser B sobre XC. La inductancia inductiva va a ser B sobre XL. Y la intensidad de la corriente va a ser igual a I intensidad resistiva al cuadrado más intensidad capacitiva menos intensidad inductiva elevado al cuadrado. Y el coseno del ángulo de fase, el ángulo de fase quiero decir va a ser IR partido entre I. ¿Correcto? Entonces hemos hecho un repaso de la teoría de la corriente alterna, que prácticamente son todos los circuitos eléctricos en edificaciones trabajan con corriente alterna. Que hay una bastante similitud con la corriente continua, ¿no? Fíjense que prácticamente las fórmulas son parecidas, lo único que entran otras variables que tienen que ver precisamente con la inductancia, la capacitancia y otros valores que tienen que ver con la electricidad, corriente alterna. Posterior a esto vamos a elaborar algunos ejercicios de aplicación utilizando circuito de corriente alterna para entrar a analizar los proyectos eléctricos, los proyectos de las instalaciones eléctricas en edificios, entendiendo bien los conceptos de lo que son los conceptos de electricidad, las variables que se manejan, para entender a cabalidad los proyectos eléctricos. Muchas gracias por su atención.